Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. Licenciada Desiree, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar por acá. Platícanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Gracias, Abraham. Miren, pues el día de hoy les queremos enseñar un excelente producto. Estamos al sur de la ciudad, en fraccionamiento residencial El Pilar. El Pilar. Estamos por la zona de López Mateos, ¿verdad? Exactamente, tenemos dos vías súper atractivas, que es López Mateos y Camino Real a Colima, que son las avenidas principales que tenemos al sur de la ciudad. Que actualmente están cambiando toda la carpeta asfáltica a concreto hidráulico, ¿verdad? Exacto, ahorita estamos con este movimiento, se estima un par de meses en lo que lo terminan, pero bueno, vamos a tener mucho más ventajas, plusvalía, pues obviamente por todo el tema de los cambios que se están haciendo, la amplitud que se va a ver, y pues vamos a mejorar, sin duda alguna, para que se animen, porque el sur es súper bonito, es otra ciudad. Es otra ciudad ya, de verdad, Totalmente. Jóvenes. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno son casi 160 metros. 160 metros. ¿Y de construcción cuánto tenemos? 200 metros de construcción. Súper bien distribuidos. Ahorita que la conozcan, de verdad, se van a impactar. En serio, yo nunca he entrado, jóvenes, así que vamos a entrar juntos. Y me llama la atención lo que comentabas, que el cliente llegó ya con una idea muy clara. Sí, eso es lo atractivo de estas casas, es por eso que es muy diferente. O sea, esta casa obviamente se contrató a un arquitecto para hacer el proyecto, pero él estuvo totalmente involucrado en todos los detalles y el seguimiento. Él es ingeniero, pero la construyó para uso personal. Entonces sabemos que los acabados son de excelente material. Fue construida para su familia. Y entonces realmente desde que entras sientes un ambiente sumamente acogedor y es una energía súper bonita, de verdad. Es interesante la solución, fíjese. Estamos en este fondo de, antes yo les decía glorieta. ¿Sabes ahora cómo les digo, Candy? ¿Se acuerdan de Candy, jóvenes? Volvió en forma de fichas. Bueno, eso es otro tema, jóvenes. Pero esto, Candy, se le llama cul-de-sac. Así, ese es el nombre. Cul-de-sac, que es como un saco. Ah, ok. Ajá, entonces es interesante la solución que tienen las casas, porque siempre es complicado, ¿verdad? Cuando no tienes un terreno regular, por ejemplo, como este, pues que tienes un frente, cuando tienes un frente que hace ya como esta forma, hay que solucionarlo, ¿verdad? Entonces me llama la atención esta solución que le dieron. Claro. Cómo colocan una cochera en esta parte y la otra en esta otra, generando pues que puedas construir más hacia adelante, ¿verdad? Porque si hacías las cocheras, las dos paralelas en este sentido, mandas la casa un poco para atrás y pierdes metros cuadrados. 9 por 16, 3 metros frontal y 2 posterior. Es que siempre es complicado, ¿verdad? Porque te obligan a hacer una línea paralela del límite del terreno. Entonces es como si hicieras esta, 3 para allá, que me parece que debe ser un poquito menos. Pero bueno, vamos a conocerla. Fíjense los materiales. La cantera, esta es una cantera San Andrés, ¿verdad? Sí. Vigas de acero aparente, una fachada con orientación norponiente, ¿verdad? Un norponiente, entonces si se fijan, tenemos pocas ventanas porque tenemos mucha incidencia solar y aquí los ingenieros me llama la atención esta estrategia, ¿no? Para proteger un poquito de la incidencia solar de esta ventana de recámara, se coloca toda una herrería con PTRs, soleras y una estructura de viga aparente. Muy bien. Pues vamos a conocerla. ¿Listos para enamorarse de esta casa? Listos. Qué bonito, ya me empiezo a enamorar con este Arrayán. ¿Qué tal? Ya. Sabemos que te encantan. Sí, ya desde aquí, miren, le paso ahí por abajo. La puerta de parota, ¿verdad? Es de parota. Muy bonita, muy bonito. Me gusta también la luz que te da los materiales, ¿verdad? Porque la piedra te absorbe la luz, entonces te baja la intensidad. Y eso también te genera una relajación. Sí, el detalle aquí de la fuente también. Fíjense, está muy bien hecha. A veces entramos a casas que tienen espejos de agua que no se usan y muchas veces no se usan mucho porque no se construyen bien. La construcción no es tan sencilla, ¿no? Como uno creería. Sí, como parece, ¿no? Ajá. Pero fíjense, porque todo influye la intensidad, la fuerza que tiene el borbotón del agua, que no salpique. Sí. Y aquí se siente como muy sutil, ¿verdad?
De hecho, aquí tenían, lo movieron para este video, pero aquí ponen unas bicicletas Ok. y le da un efecto súper padre. Adentro del agua. Sí, Ok. aquí las colocan, tienen 3 niños, entonces da un efecto súper bonito. Qué padre. Fíjense cómo queda la bomba. Esto es un detalle bueno, jóvenes. Se sumerge un poquito más el nivel para que entre la bomba, que pueda quedar casi completamente sumergida. Ahí tiene su flotador. Excelente. Y me gusta también cómo está construida la escalera. No tiene barandal. No, pero sabes que no tiene barandal, pero realmente se siente muy segura. O sea, no son de las escaleras en las que se sientes que te tambaleas, para nada. Excelente. Bueno, ahorita vamos a hablar de ella porque la placa está muy bien construida. O sea, es una placa prácticamente de media pulgada. ¿Te seguimos? Adelante, por favor. Bueno, les quiero enseñar. Esta área tiene una iluminación espectacular. Está súper amplia. De hecho, en el inicio del proyecto tenía aquí un muro. Este muro me comentaban que era hacia acá. Se recorría, ajá. Lo quitaron y eso obviamente le da una amplitud pues maravillosa, ¿no? La cocina, bueno, yo creo que la mayoría de las personas queremos una cocina así de amplia. Tiene todas las áreas que podemos necesitar. Normalmente ya pasamos siempre el tiempo, la mayoría del tiempo en familia, aquí, ¿no? Entonces, creo que está muy bien diseñada por el tema de los ventanales también de piso a techo, que le da mucho mayor amplitud de iluminación. Está muy bien este espacio, ¿eh? Sí. Es que es muy amplio. Entonces dijimos que en esta parte de acá atrás hay como 9 metros, ¿verdad? Exacto. Pero realmente aparenta que es mucho más. Sí, sí, sí. Por la distribución. Se siente muy amplio, fíjense, jóvenes. La cocina, la verdad, está espectacular. Sí. Se aprovecha muy bien. Me encanta el gesto de la barra mesa. Exacto. Ajá. Sí, realmente tiene todo funcional porque, bueno, abajo tiene los contactos que se requieren. Los tiene desplazado. Además, estos bancos son muy bonitos. Sí, y la tiene acá porque pues, realmente sabemos que hay ciertas áreas ya donde uno trabaja siempre que son aquí. Ajá. Y fíjense, toda la alacena, ¿verdad? Porque luego a veces las cocinas lineales les falta la alacena. Este está maravilloso. De hecho, bueno, tiene las lavavajillas y todo, pero realmente todo. Miren, chéquenlo. Y tienen esta área que también me gustó, no lo hubiese pensado nunca, oculto, que es el área de televisión. Tiene una pequeña televisión aquí y área como de juegos. Ah, buenísimo. Entonces, realmente pues es el área en la que siempre están en familia. Claro. Ahí está el Pictionary, hijo. ¡Todo! Está muy bien. Claro, porque esta mesa pues se vuelve para los juegos del sábado en la mañana. Exactamente, exactamente. Tienen las cortinas también, las persianas eléctricas, que también se me hace como algo muy atractivo. Ah, buenísimo. Además huele muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bonito. Cómo me encantaría que tuviera una función de aroma este programa. Exacto, para que, sí es cierto. Sí, claro, estaría increíble. A ver, por favor, jóvenes, Larry Page, Mark Zuckerberg, invéntenlo. Pues no tardamos, ¿estás de acuerdo? No tardamos, ya están trabajando ahí todos los sensores. Y entonces el cuarto de lavado nos queda acá. Sí, exacto, por favor, pásate. Fíjense qué práctico. Normalmente cuando los vemos aquí afuera están en un cuarto, Exacto. ¿verdad? Y aquí no tienen miedo de mostrarlos porque están tan ordenadas que se ven bien. Está todo tan ordenado, tan lineal. De hecho, también este detalle de lavadero que obviamente en un tono oscuro, que se ve más elegante, Claro. con esto que viene oculto. Entonces, pues realmente se ve un área bonita. No tiene que estar como todo así muy al exterior. Claro, y es un lavadero todo de granito, integrado. Fíjense cómo quedan las lavadoras, la secadora, todo por abajo, y queda bastante bien. Y esta estructura sí está de lujo. Es un bastidor de PTR con madera natural, ¿verdad? ¿O qué es? ¿Sí es madera natural? No, creo que es un panel, ¿verdad? Sí, como de aluminio. Sí, no es natural. Pero se ve muy natural. Exacto. Además, nadie lo alcanza a tocar, entonces estás de acuerdo que se ve natural. Sí, y tiene estas tiras de LED también muy elegantes, porque son delgadas. Entonces quedan muy finas, ¿no? en el espacio. Y también algo interesante es cómo están jugando con los tonos oscuros. Exacto, pero ¿verdad? realmente la casa tiene muy buena iluminación. Ajá, porque lo vemos desde la cocina también. Fíjense cómo le dieron el remate a este muro, el cerramiento, con todo ese negro, gris, Oxford, y hace que tenga una profundidad muy agradable.
La lavavajillas Sio Mave queda perfecta. Muy, muy ¿Sabes bien. qué otro detalle también tiene Abraham? Ajá. De que tiene cajoneras de aquel lado y de este lado. Entonces realmente tienes espacios por todas partes. Claro. Sí, es que Está súper bien distribuido. sí, la isla es amplia, ¿no? ¿Qué te gusta que tenga? ¿Como unos 1 metro? ¿No ven? Sí, sí, yo creo que sí, Un metro, ¿verdad? sí. Claro, por eso tienes, o sea, tú puedes guardar 60 gabinetes de 60 de un lado Y y de del otro. 40 del otro. Te Exacto. queda perfecto. Fíjense, no tiene que hacer un ventanal corrido. Cuando tenemos ventanales muy amplios, necesitas tener una gran viga arriba o una trave de concreto, de hormigón, pero aquí colocan ese muro, pero no se ve mal. Al ser de concreto, hace que se integre muy bien Exacto, que se integre tal cual. con, con todo el espacio. Y también el detalle de que haya entrado la cantera San Andrés. Le da mucha calidad, obviamente, ¿no? Y la elección del mobiliario también, ¿no? Esos tonos grises, Sí, muy totalmente atinados. elegantes. Ujú. El piso, de hecho, también, ¿verdad? Es un porcelanato rectificado que parece cemento, pero es pulido, entonces se siente bien al tacto. Y acá fíjate, Abraham, aunque obviamente tiene, o sea, no tiene tantas áreas verdes naturales, pero se ve esto muy amplio por el árbol y por esta parte realmente pues puedes tener un área exterior integrada. Oye, qué buen árbol. ¿Qué tal? ¿Qué será, ¿Será un ficus? A ver, vamos a verlo. Vamos a sacar nuestra queridísima Sí. app. Tenemos una app, fíjate, que descargamos por ahí. Hoy nos resuelven todo, ¿verdad? Sí, no, ya, que se llama PlantNet, fíjate. Ok. Entonces tú le das aquí tomar una foto, pero no a nosotros, ¿va? Si no, no nos vaya a identificar. Sí, ustedes son de la especie de Vignania y entonces te identifica. Nos va a decir qué es. Le dices, ¿cómo quieres identificarlo? ¿Por hoja, por flor, por fruto, por corteza? Ok. Entonces le damos por hoja, se llama Ucaro negro, almendra de río, Guayaibí. Ok, pues sí me suena que es esta. Ucaro negro. Muy grande. Estos están delgaditos normalmente. No los había visto así de Y grandes. por la altura, ¿sabes qué? También lo puedes apreciar desde la recámara principal. Ahorita que vayamos se ve espectacular. Fíjate, trabajaron bien también la fachada de atrás, ¿eh? Le hicieron todo este marco a la fachada como para darle una buena vista, proteger esas ventanas. Quedó bien, ¿eh? Normalmente las fachadas traseras no se trabajan tanto. Y esta se ve fina. Muy bien. Y además tenemos una recámara, ¿o qué hay en planta baja? Bueno, realmente no fue diseñado como recámara. Ahorita se utiliza como recámara porque no tiene el baño integrado. Pero tenemos en planta baja medio baño, que realmente también está muy amplio. Perfecto. Es que se aprovecha muy bien el terreno al haber dividido las zonas de los coches. Exacto, lo que decías al inicio, ¿verdad? Ajá. Sí, claro. El sanitario empotrado. Muy elegante la elección otra vez de los grises. Los muebles de baño están hechos del mismo mármol, un mármol nacional Santo Tomás. Y vean qué bonito este detalle. O sea, haces el resaque para el tubo del céspol, pero aprovechas para tener una gran cajonera para guardar todos los productos. Muy bien. Mira, y de este lado, Abraham, es lo que adaptaron como recámara. Ok. ¿Qué dimensiones crees que tenga? Híjole, aquí debe de tener... 240 en ese sentido, 220, unos 220, ¿no? unos 220. Y en el otro sentido es más larga, porque fíjate, la cama llega casi a la mitad del cuarto, Ajá. todavía le queda como 1,5 metros, debe de tener como 350. 350 por 220 y cabe bien. Realmente es un muy buen tamaño, ¿no? Ajá. Te cabe todavía un mueble enfrente, fíjense, un silloncito enfrente de la cama, todavía tu pasillo, tu mueble y tu televisión muy buena. Y tienes muy buena iluminación hacia acá. Fíjense dónde dejan la cisterna al frente en la cochera y el tanque de gas, ¿verdad? Subterráneo. Muy bien. Y me gusta el detalle de las puertas, ¿eh? ¿Ya viste? Son de piso a techo. No tienen marcos. Y eso está original, ¿verdad? Sí, queda muy limpio. Bueno, el marco, al hacerlo blanco, fíjense, esto no se ve todos los días.
Los marcos son blancos y la puerta es de triplay de parota probablemente. Sin caerse al agua, jóvenes. Sí, por favor. Sí. Ándale, mejor me vengo para acá. Sí. Pero fíjate qué bien se ve, ¿no? Se ve elegante porque tienes la calidez de la madera, Exacto. pero tienes la elegancia de hacerlo sutil, que el marco no se vea. Entonces, se ve más limpio. Me gusta esta idea, que arriba no hay nada. O sea, los topes son solamente laterales. Creo que esta idea me la voy a llevar. Excelente. Muy Toda bien. tuya, toda tuya. Vamos entonces al segundo nivel. Adelante. Fíjense, es interesante también que la escalera tiene un poco más de 1 metro de ancho. Eso nos ayuda a sentir que estamos más protegidos, ¿sabes? Porque tú puedes subir las escaleras y vas tocando un poco la pared. No tiene barandal, si se fijan, ni pasamanos. Pero al sentir también esta placa, esta es una pura placa de acero, muy bien pintada, por cierto. Pareciera que está pintada con pintura electrostática. Entonces, fíjense cómo se suelda, corríjanme porque siempre me equivoco cuando esa palabra, y arriba se le coloca la placa completa de mármol y está resistente y lo que le sigue. Fíjense todos los detalles, porque viene otro apoyo, y como que aquí toda la estructura es de acero. ¿Ya vieron? El ingeniero dijo, no, yo quiero que la estructura quede expuesta y deja las placas, las vigas IPR de acero. Se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Y qué bonito esto. Subes y sientes este espacio Sí, amplio. siente la amplitud totalmente. Ujú. Esto es una gran idea porque últimamente queremos saturar de recámaras arriba y entonces se vuelven unos pasillos pequeñitos y puertas, Exacto. puertas, puertas. Pero sí, creo que se agradece muchísimo más el subir y Totalmente. tener un área como con un sillón, un librero, ¿verdad? Exacto. Un mueble para guardar juegos o cualquier cosa, closet de blancos. Miren qué bonita la luz otra vez. Y no encandila, ¿verdad? Exacto. La piedra te absorbe gran cantidad de esa luz y no rebota. Muy agradable. Y además agradable la altura, ¿verdad? ¿Qué altura crees que tenga de piso a techo? Híjole. Es casi 3 metros, ¿eh? Ahí sí lo desconozco. ¿Un 3 metros? Un poco menos, yo creo que como un 2,90. Pero se siente bastante, bastante bien. Y se siente fresco, ¿estás de acuerdo? Sí, O sea, claro. Sí, clarísimo. Es que la casa juega muy bien con los vanos. O sea, no tiene muchos vanos. Y lo que te decía, el poniente, que es la orientación fuerte, ajá. si te fijas, aquí adentro no hay ninguna ventana poniente, entonces baja la temperatura y empezamos a ver las Sí, habitaciones. tenemos 3 habitaciones en el segundo nivel. Interesante, ¿eh? Está original. Seguimos con los grises. Fíjense esto. Si quieres mostrarnos un Sí, poco. gracias. Sí, a mí esta parte se me hace muy original, porque al final aquí cierras, sí, totalmente, tiene su recámara, amplia, también de muy buen tamaño, con muy buena iluminación. Un 3, ¿qué les gusta? Fíjense, un 320 por un 350. Y ya está Pues práctica. está original. Ajá. Lavamanos monolítico, sanitario, regadera con su buen nicho, jugando ahí con esos detalles del veneciano. Es bonito, me gusta la textura. Estos pisos son muy, muy agradables. Se sienten como mármol, ¿no? Como al ácido. Sí, ¿sabes qué, Abraham? Lo que tú mencionabas ahorita de que la altura que tiene sí influye muchísimo porque realmente tiene una iluminación, o sea, pequeña, Ajá. y realmente está muy iluminada la habitación. Sí, Las está. ventanas son pequeñas y tiene muy buena iluminación. Lo tenía claro, ¿eh? Fíjate cómo en lugar de abrirse a esta ventana, hacia este muro, que es poniente, que va a tener todo el sol de la tarde, mejor decidió abrirse hacia el norte, que casi no tiene luz. Entonces, y además tiene sus blackouts, como que no querían tanta iluminación Excelente. en las recámaras. Y los closets, fíjate, el closet solamente es este. Sí, No necesitaron más. no, realmente no necesitaron más, pero bueno, sabemos que tenemos el espacio. Si en dado caso quisieran montar aquí un closet, totalmente pues tenemos el espacio porque este closet está ancho Sí, claro. y tenemos todavía un espacio amplio. Para caminar, se le hace un nicho para la TV. Exacto, y listo.
porque aquí también tiene su escritorio, o sea, realmente para que más o menos puedan dimensionar Ajá. el tamaño, o sea, es muy amplia. Sí, les digo, este muro debe de tener casi sus 340. Ok. Sí. Sí. Y Ahora es que vamos. eso es lo interesante de diseñar tu casa, ¿verdad? Exacto. Sí, a tu A gusto. tu gusto, a tu Sí. necesidad. Además, este detalle, bueno, ahorita que vayamos a la recámara principal, se los platico, pero se nota cuando alguien construye para él mismo, ¿no? Desde los materiales, acabados, diseño, porque no lo piensan en economizar, realmente lo piensan en beneficio para En ellos. disfrutarlo. Exacto. Porque hoy en día, de verdad, Abraham, tú te das cuenta, hacen unas casas que dices, de tabla roca, Ajá. entonces esta realmente tiene materiales muy buenos. Esta es la segunda recámara. Ok. La iluminación, dime si no está espectacular. Está muy bien. Y ese al ratito va a empezar a trabajar. Se nos va a meter el sol, pero no completamente. Exactamente. Fíjate los detalles para esconder los cortineros, ¿no? Ahí sí le ponen una hoja de tabla roca para que no se vea el rollo de la Ajá, y se persiana. veía ese detalle. Además, de hecho, toda la casa trae vidrios con película, ¿verdad? Sí, toda. Se ven como ahumados. Ajá. Lo que decíamos, ¿no? También de los tonos grises. Ajá. Y a mí sí me hace que se ve muy bien, muy elegante, pero no pierde una iluminación natural. Sí, ¿no? La casa tiene buena iluminación. Y es que ese tragaluz está jugando un papel bien importante en eso, porque es largo. Y Sí, entonces ¿verdad? entra Que ahí viene. mucha luz. Se aprovecha muy bien el espacio, fíjense. De este lado abrimos la puerta y al frente lavamanos. Ah, Ahí aquí tiene está el usted- closet. ajá, ahí tiene un closet. Aquí está el closet, fíjense. Esto se abre para acá. Te queda bien, ¿verdad? Ahí puedes guardar bastante ropa. Ujú. Esas son las de profundidad de 60. Estos son más chicos. O sea, hay un juego ahí muy consciente con la ropa de decir, van a tener, pero no mucha, Exacto. ¿verdad? Es para irlos educando desde chiquitas, es decir, no necesitas tanto. No necesitas tanto. 7 cambios. Bueno, 8. Así. Con 8 ya es un plus. Es un plus. Qué interesante cómo uno puede educar a las personas, ¿verdad? Sí, así es. Claro. Sin closet, jóvenes. Y la recámara principal, Abraham, bueno, a mí me fascina. Esta es la oda al negro, ¿verdad? Así como todo el Sí. mueble oscuro por acá. Qué bonito cómo todo el mueble se vuelve el muro, ¿verdad? Entonces Exacto. te da una calidad espacial, ¿verdad? Al sentir que es toda una pieza completa, ¿no? Que no es Exacto. un mueblecito, no, es el muro mueble. Exacto, y todo funcional, que es lo más importante, porque si lo ves así, por ejemplo, ve, zapateras. Ah, qué crack. Maravilloso. Ujú. O sea, lo que siempre necesitamos, pero no lo queremos a la vista, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ay, perdón, es hacia acá, el burro. ¿Qué tal? O sea, detalles que ya no necesitamos, como lo trae el burro, jálalo, vuélvelo a guardar y lo atoramos siempre atrás de una puerta, ¿no? Oye, eso está buenísimo. ¿Qué tal? Nunca había visto eso. Está súper atractivo, ¿no? Entonces, practiquísimo. Ujú. Hoy en día se plancha muy poquito, entonces nada más cuellos, puños y listo. O sea, sí lo siento que está como muy bien pensado, todos los detalles. Interesante también la melamina, ¿verdad? Porque es una melamina tipo madera, pero madera laqueada y le da una apariencia natural otra vez. Exactamente. Como que la estuvo buscando, ¿verdad? Que las cosas se Que sintieran se sintieran naturales. naturales. Es el detalle que te decía Abraham abajo del, ¿qué dijimos que era? El olivo Ajá, un olivo negro. negro. Ve qué bonito se ve. Sí, sí se ve bonito, ¿eh? Cuando lo dejan crecer, se ve bonito, porque normalmente lo podan para que se vea como muy, muy vertical Ok, y no dejan que se expande hacia los lados. Este se ve muy bien. sí. Y otra vez la ventana, pues bien pensada, Que también son persianas eléctricas. ¿ok? Entonces tú nomás abres estas y la de abajo no abre. Esta debe ser una recámara como de 450 por 5, jóvenes. También súper amplia, ¿verdad? Ajá. Me gustan los detalles siempre de esas lámparas Claro. en la cabecera. Muy, muy agradable. Sí, y aquí ya Y se aquí ya dices, ya lo haces la cueva. exactamente, para dormir bien. Se ve muy bien, ¿no?
Y acá, Abraham, bueno, el detalle del baño a mí me fascina, creo que es de lo que más me gusta de esta casa. Es nada más el tamaño del baño. Y altura. Sí, sí, sí. Tiene este detalle padrísimo, que, bueno, ahorita lo hacen manual, pero tiene el motor que le van a instalar para que se haga eléctrico, se abre totalmente y disfrutas. Ah, ok. ¿Qué tal? Es como si estuvieras al exterior. Tal cual. Oye, está muy bueno. Fíjense, este detalle también la viga. Se ve súper original, ¿verdad? Ah. Y elegante, o sea, como lo sencillo se vuelve elegante. Claro, lo más sencillo es lo más elegante. Le da un gran toque. La viga regadera. Exacto. Fíjense, ahí altura, allá sube más como al 340, 320, un 320. Pero fíjense, el baño tiene espacio para todo. Sí. Una cubierta lavamanos muy amplia, un buen espacio sanitario. Y aquí atrás de mí, jóvenes, tenemos otro closet. Y como tú lo decías, o sea, son closets que parecen que son una sola pieza, pero tiene espacios maravillosos. Porque mira, si te fijas aquí, hay 6 cajones. ¿Ok? O sea, y no se ven. No se ven. Porque le da la vuelta, no hay mocheta. No hay muro aquí que abrace. Entonces se ve como todo un mueble muro. Muy bien. Luego la tina. Estas tinas siempre son complicadas. No es fácil que quepan. Porque necesitas espacio para circular alrededor. Sí, claro. Para que sean cómodas de verdad. Y esta creo que quedó muy bien porque tienes una buena separación. Casi 1 metro. Sí, fácil. Para abrir tus puertas del closet y para entrar a la tina. Muy, muy bien. Y qué bonito que sea todo el mismo material prácticamente, ¿te fijas? O sea, es el mismo modelo del piso Ajá. al que hay en el muro. No hay un juego, ¿sabes? De demasiados materiales y eso hace que se sienta más como más natural otra vez, ¿no? Como si estuvieras en un spa que es casi como una roca. Muy bien. Solamente el detalle de la jabonera. Perfecto. Y tiene 200 metros cuadrados de construcción. Sí. ¿Qué tal? ¿Verdad que parecería mucho más? Se siente más. Sí. Sí. Hay que revisar eso. Sí, no, te los prometo, se los puedo documentar. Sí. Está en la licencia de construcción, jóvenes. ¿Y de qué año es la casa? Tiene apenas de construir a 6 años. Se siente muy bien. Sí, la construyeron hace 6 años, ha sido solamente habitada por los dueños. Lo que comentábamos que le hicieron para ellos. Realmente está súper bien cuidada. Tenemos muchos beneficios, Abraham, también de este fraccionamiento. Hay mucha gente, honestamente, que le tiene medio miedo al sur, ¿no? Claro. Que luego es que hoy hay mucho tráfico. Bueno, ¿dónde no hay tráfico hoy en día? Sí. Lo sabemos perfectamente. Aquí lo que yo le veo de plusvalía que tiene este fraccionamiento es que tiene 2 ingresos y 2 egresos. Ok. Entonces ya no tienes que salir solamente, que digas, híjole, para salir a López Mateos, no, tienes salida también a Camino Real. Uh-huh. Entonces realmente gran parte del tráfico lo cruzas de manera interna. Ok, o sea, te puedes ahorrar 15 minutos. Fácil. De hecho, lo hemos comprobado que si es por fuera te ahorras 18 minutos. En la mañana y en el horario típico de 7 a 8. Son 18 minutos que te ahorras porque internamente pues los recorres. Ok. Maravilloso. Claro. Esa es una muy buena, buena alternativa. Los que vivimos con el tiempo encima, sabemos que ese es un super plus y te ahorras estar ahí yendo a 10 kilómetros por hora, entonces lo recorres interno. Está genial. ¿Qué tal? Genialísimo. ¿Y la casa se está vendiendo? Sí, la tenemos en venta. Ah. La verdad, la razón por la que la desean vender es porque necesitan ya un espacio diferente, pero ellos viven muy a gusto aquí, muy cómodos. Ellos dicen que no tendrían por qué salirse, que si pudieran, de hecho ellos dicen, si pudiera trasladar la casa, Ajá. me la llevo. Sí te creo. Sí, me la llevo, porque obviamente estás de acuerdo que también ya los espacios, los muebles, todo lo que ya hicieron. ¿Y con todo inmueble se vende? Se puede, o sea, ahorita la tenemos a venta sin mueble, pero obviamente hemos tenido algunos clientes interesados que dicen, oye, quiero todo. Claro. Y también se puede vender con todo lo que ustedes quieran. Excelente, hasta las obras de arte. Todo lo que quieran. Es que hay buen gusto, la verdad. A ver, vamos adivinando el precio. A ver, ¿cuánto le calculas? Vamos a hacer como el programa ese, ¿te acuerdas de Atínale al precio? Sí, claro. Y tú me decías más o menos. Y en eso siempre he sido muy buena. A ver, ¿qué tan bueno eres tú? A ver. Son 200 metros cuadrados de construcción en un terreno de 150. De 156. 156. En el Pilar. 6 años de construir. 6 años de construida.
No se construyó como inversión, se construyó para uso personal, entonces. La cocina fácil. Volver a hacer esta cocina al día de hoy te puede salir arriba de 400,000 pesos. Nomás la cocina, joven. Nada más la cocina. Sí. Entonces, a ver, voy a empezar con 7,5 millones. Poquito abajo. Dale poquito más abajo. ¿Para abajo? Sí, claro. Oye, está bien. Sí. Qué bueno que no me fui más arriba. 6,900. No, poquito más arriba. 7,200. 7,250. 7,250, excelente. 7,250,000, amigos, es un precio, realmente estamos muy dentro del mercado. En el fraccionamiento encontramos algunas otras casas, algunas otras ofertas que hay, no tienen nada que ver con los acabados de esta casa, definitivamente, créanme, yo que me dedico a esto, ya tengo 14 años dedicándome a bienes raíces, se nota desde que entras. El cliente, por más de que te quiera mentir y te diga, lo hice para mí, no es cierto. Desde que entras muchas veces dices, no, esto lo hiciste como una inversión y ver cómo le ganabas a este espacio. Otra de las ventajas que tenemos es de que está libre de gravamen. O sea, el que esté libre de gravamen nos ayuda a que podemos ejercer cualquier tipo de crédito, como ustedes quieran, todo es válido, obviamente, todo legalmente, como debe de ser. Créditos Conducef, por favor, jóvenes. Sí. Empresas que estén registradas ante la Conducef. Hay mucha gente que no sabe qué es la Conducef. Pues es un organismo gubernamental, para empezar, que se encarga de regular las empresas privadas que otorgan créditos. Exactamente. Ok. Bueno, hablando de las empresas, lo que estamos hablando de los créditos, obviamente nosotros tenemos que garantizar que esté todo en regla, todo en orden. Entonces, sí, lo avalamos todo ante Conducef como debe de ser, que está todo bien documentado por medio del gobierno para que todo lo tengamos en regla. Sí, hoy en día también hay que cuidar mucho eso, hay mucho fraude, hay mucha cosa que no nos gusta arriesgar. Sí, no, en este medio, yo creo que en todos sabrán, pero en este medio, híjole. En este medio es donde están, yo creo que los ahorros más grandes. Sí, totalmente. ¿Sabes? Sí. Entonces ahí es donde los fraudes se van a otro nivel. Sí, no, y ¿sabes qué, Abraham? También nos topamos con fraudes, tanto como el que quiere comprar, como los que muchas veces quieren vender. Esa es la gran importancia de tener una agencia inmobiliaria, Abraham. ¿Qué puede pasar? Porque mira, muchas veces tú llegas y dices, oye, me encanta la casa, la quiero comprar, pero pues resulta que no son los dueños, que hay 2 o 3 escrituras, que el notario se prestó al trámite. ¿El notario también? Todo. También hay que leer una lista negra de notarios que hay enorme, así como ya hoy en día se buscan hasta los cirujanos de decir los que tengan realmente cédula. ¡Qué cosas! Acá te metes y los ves y realmente hay muchísimos notarios que están vetados. Entonces, esa es una de las garantías que nosotros siempre manejamos en el tema de tener una agencia inmobiliaria con la que trabajas. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, obviamente, no nada más son los que están vendiendo, sino los que van a comprar, darle la garantía que la documentación está en orden. ¿Sí? Claro. O sea, que todo está en regla, que realmente son los dueños, que no hay poderes ahí clandestinos, que mira, es que el dueño está en Estados Unidos, pero a mí me lo debe y yo lo puedo vender. Ya sabes, esas historias que en México solamente nos las creemos, aquí no. Todo está garantizado, todo está integrado por medio de un notario, verificar que la propiedad esté en regla ante el registro público de la propiedad, checar que sí está todo en orden. Entonces, esta casa está lista para que la estrenen. Llame ya. Muy bien. Ya, por favor, que se las ganan. La verdad, jóvenes, tiene garantía, ¿eh? Yo creo que van a ser muy felices aquí y el precio se me hace bastante competitivo, porque ahorita ya se están vendiendo en otros fraccionamientos casas que no tienen estos acabados en 12 millones, perdón. Por supuesto. En Bosques Vallarta, por ejemplo, claro, están en 12, 13 millones con acabados regulares. Sí, regulares. Sí, porque son acabados así como más tradicionales. Comercial. Sí, más comerciales, sí, exacto. Sí. Y esta casa se ve que no, esta es ya a nivel residencial medio alto, joven. Totalmente. Y por ese precio, yo creo que sí ando interesado. ¿Cómo los podemos contactar? Muchas gracias. Pues bueno, nos pueden contactar, les podemos dar. Nosotros somos SADE, Soluciones Inmobiliarias, una inmobiliaria certificada desde hace 14 años. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Con mucho gusto vamos a estar para atenderlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Pues fue un placer. Igualmente. Espero que se enamoren igual como nosotros estamos enamorados de esta casa. Por favor, todos sus seguidores. Enamórense de la buena arquitectura, jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Hasta pronto. Gracias. Cota Paredes, adelante.